Florence desaparece y entra en acción Katie King. Katie se pasea por la mesa, se deja tocar, acaricia las manos de la gente y justo cuando pasa junto a William Volkmann, este salta de la silla, la agarra por la cintura. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento, mi nombre es Nekane Flisflisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo un caso de fantasmas realmente impactante. Y es que os traigo el caso de Florence Cook y su fantasma particular, Katie King. Pero antes de empezar, dos cositas. La primera es que esta historia tiene muchísimas versiones. Y cuando digo muchísimas, es que tiene muchísimas. Así que en el día presente resumiré todas las versiones y os mostraré las más interesantes. O al menos las que parecen más coherentes. Y en segundo lugar, el próximo vídeo es un suscriptores. Así que si queréis participar, aquí abajo tenéis el email de contacto. Recordad, fan mail, no contacto de negocios, porque el de negocios no lo contesto yo. Y bueno, dicho esto, si os interesa el caso de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, empezamos. En 1919 más o menos, dos niñas de 16 y 10 años de edad se hicieron inmensamente famosas por jugar con las hadas del bosque. Estas muchachas no solo jugaron con ellas, sino que además les tomaron fotografías. El mundo entero se quedó fascinado. Había varias imágenes dando vueltas, las niñas posando, las hadas bailando, seres fantásticos tocando música. Era algo increíble de ver. Y obviamente decenas de expertos dieron su opinión. Muchos decían que esto no era más que un fraude, pero hubo otros que defendieron a capa y espada la veracidad de esta historia. Y uno de ellos fue ni más ni menos que Sir Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes. Este hombre creó la historia de las hadas hasta el día de su muerte, pero más o menos 50 años después, las dos niñas, ya convertidas en adultas, confesaron que aquel había sido un juego que se les fue de las manos. Mucha gente a día de hoy cree que no hay más casos a la altura de las hadas de Corigley, que todos los casos que eran fraudulentos se descubrieron. Pero lo cierto es que años antes del caso de las hadas hubo otro igualmente impactante. Un caso que aunque a día de hoy muchos tildan de fraude, nadie sabe realmente si fue cierto o si fue mentira. Y es el caso del fantasma de Katie King. Iniciaremos el relato hablando de su protagonista, Sir William Crookes, que nació el 17 de junio de 1832 en Londres, Inglaterra, siendo el mayor de 16 hermanos. Desde siempre manifestó un gran interés por las ciencias, cosa que le llevó a estudiar química en la Royal College of Chemistry. Tras graduarse, se convirtió en ayudante de August Wilhelm von Hofmann y después, en 1854, ingresó en el departamento meteorológico del Observatorio Radcliffe en Oxford. Al año siguiente fue nombrado profesor de química en el Chester Diocesan Training College y mientras estaba allí recibió una sustanciosa herencia gracias a la cual pudo fundar su propio laboratorio. Su carrera fue impresionante. Hizo una gran cantidad de aportes al mundo de la ciencia, pero si los menciono todos, este vídeo sería muy largo. Así a continuación, os daré una pequeña lista con algunos de ellos. En 1861, William Crookes descubrió el talio, el elemento número 81 en la tabla periódica. Gracias a esto, 2 años más tarde, fue nombrado miembro de la Royal Society. Otra cosa interesante es que este hombre creó un proceso de amalgamación para separar el oro y la plata de los minerales. En tercer lugar, fue uno de los primeros científicos en investigar el plasma y lo identificó como el cuarto estado de la materia. En cuarto lugar, inventó el radiómetro de Crookes. Y en quinto lugar, según las fuentes consultadas, su trabajo más importante fue su investigación sobre la conducción de la electricidad en los gases. Y bajo esta premisa, creó el famoso tubo de Crookes. En este punto os preguntaréis, ¿qué tiene que ver un científico con una historia de fantasmas? Y la respuesta es todo. Tiene todo que ver. Sir William Crookes fue uno de los pioneros en estudiar los fenómenos psíquicos
especialmente la mediumnidad y la materialización espectral, es decir, el momento en el que un fantasma toma forma. Durante muchísimos años estudió a los mediums más famosos y llegó a obsesionarse con las hermanas Fox, en especial con Kate Fox. Pero sin embargo hubo un caso que estuvo a punto de acabar con toda su carrera, y este fue ni más ni menos que el caso de Florence Cook y Katie King. William, como ya he dicho, era un científico muy inteligente, con una carrera increíble, y además era capaz de investigar dones mediúmnicos. Era tan inteligente que no se le escapaba una. No podías engañarlo fácilmente, porque pillaba los trucos con mucha facilidad. Así que el sujeto buscaba retos, buscaba casos difíciles de resolver. Y es ahí cuando una persona le sugirió investigar el caso de Florence Cook. Esta persona le habló de una chica de 15 años capaz de invocar fantasmas. Pero no solo eso, sino que también era capaz de hacer que el espectro de una mujer se materializara. Entraba en trance, se desmayaba y automáticamente en la sala hacía acto de presencia un fantasma. La autora de este prodigio era Florence Eliza Cook y nació en 1856 en algún lugar de Inglaterra. Más pronto que tarde comenzó a presentar comportamientos bastante extraños. Nadie sabe exactamente qué le pasaba a esta chica, qué comportamientos tenía, cómo era, si veía cosas. Pero sea como sea, entre los 14 y 15 años de edad, pasó a manos de dos mediums, Frank Hearn y Charles Williams. Estos hombres, en aquellos tiempos, eran muy famosos, especialmente Frank Hearn, ya que él era capaz de invocar y hacer que se materializara el fantasma de John King. Nadie sabe exactamente quién fue John King, pero todo el mundo estaba encantado con él. En aquellos tiempos, la cosa iba así. La gente buscaba emociones fuertes, así que le pagaban a un medium para tener reuniones secretas y ver con sus propios ojos de lo que era capaz. Le pagaban, iban a una casa, se reunían todos en una mesa redonda, apagaban las luces y el medium entraba en trance. Centraba toda su energía en invocar al más allá y la gente presenciaba de todo. Muebles que se movían, vientos fríos, perfumes, voces espectrales y de vez en cuando, y con mucha suerte, una materialización. Un fantasma aparecía ante ellos y les mostraba todo su poder. Hacía levitar muebles, pasaba junto a la gente, revelaba cosas del más allá, datos del futuro, del pasado. Era algo impresionante, pero cabe decir que el 99,9% de las veces todo era falso. La gente quería creer que esto era verdad. Quería creer que los muertos podían comunicarse, que podían aparecerse, tocarte. Pero lo cierto es que esto no era posible, cosa que Harry Houdini, el azote de los mediums, demostró en gran cantidad de ocasiones. Sin embargo, John King era algo impresionante. Se dice que John King fue uno de los espíritus más poderosos de todo su siglo, ya que era capaz, en mitad de las sesiones, de llamar a otros espíritus. Él se mostraba con todo su poder, hacía levitar objetos, y de pronto aparecían más fantasmas, fantasmas que él mismo iba llamando. Mucha gente cree que este fantasma sí fue real, que en mitad de un fraude se aparecía y dejaba mal al medium, se descontrolaba, hacía lo que quería, y eso denotaba que en realidad nunca fue una persona, sino más bien un demonio. Fuera real o no, Charles Hearn y John King pronto fueron eclipsados por Florence Cook, de 15 años, y su fantasma particular, Katie King. Katie King decía ser la hija de John King, y era algo realmente especial. Como ya os he dicho, John era muy fuerte, era déspota, tenía una gran presencia, pero Katie King era todo lo contrario. Era bella, sutil, tiene un perfume muy característico y además se mostraba de cuerpo completo. De cuerpo completo y se dejaba tocar, cosa que John King nunca permitía. Se mostraba ante los presentes como una mujer de carne y hueso, una mujer que además interactuaba con los vivos. Katie se manifestó del 71 al 74 y en todo momento fue algo magnífico. Fue algo tan increíble que atrajo la atención de muchos escépticos. En el 73, el fundador de Spiritualist, William H. Harrison, investigó de cerca el caso de Katie King y no fue capaz de averiguar si era o no un engaño. El hombre fue a varias sesiones con Florence Cook y ni siquiera con la compañía del Dr. James de Meguli fue capaz de saberlo. Llegó a sacar hasta 12 fotos del fantasma de Katie King, pero al verse incapaz de descubrir la verdad, se acabó rindiendo y dejando paso a otros. El 9 de diciembre de ese mismo año, Florence Cook dio una sesión en Hackney
y a esta acudió el abogado, William Bolkman. Normalmente la cosa funcionaba de la siguiente manera. Todos los asistentes iban a una sala con una mesa, con sillas, y ella se iba a un cuarto aparte. O bien se metía en un cuarto o en una caja de madera con una cortina roja, detrás de la cual había un banquillo. Se apagaban las luces, Florence entraba allí, asumía una especie de trance, y de esa caja salía un fantasma. El fantasma de Katie King. Las normas de comportamiento en estas sesiones eran muy sencillas. No alzar la voz, no faltar al respeto a nadie y, sobre todo, no sobrepasarse con el fantasma. Sin embargo, la sesión del 9 de diciembre fue de todo menos normal. Florence entró en la caja, se sentó, entró en trance y a los pocos minutos de esta caja salió Katie. Algunas fuentes dicen que Florence estaba dentro de la sala y otras que estaba en un cuarto aparte. Pero sea como sea, todas las versiones acaban del mismo modo. Florence desaparece y entra en acción Katie King. Katie se pasea por la mesa, se deja tocar, acaricia las manos de la gente y justo cuando pasa junto a William Bolkman, este salta de la silla, la agarra por la cintura y la acusa de ser la mismísima Florence Cook. Empieza a gritar, a sacudirla, a decirle que es Florence, que está disfrazada, y otros presentes se echan sobre él y le piden por favor que suelte a Katie. Le agarran de las manos, lo apartan de ella y la chica, en un momento de confusión, echa a correr y se mete en la caja de la cual instantes después emerge Florence Cook. Fueron muchos los que buscaron desprestigiar a Florence y de hecho cuando acabó la sesión William Bolkman escribió un artículo llamándola mentirosa. Muchos escépticos se pusieron de su parte, pero la gente que estaba en su contra encontró el modo de hacerle quedar mal. Y es que descubrieron que estaba vinculado con una medium llamada Lady Guppy. La gente empezó a pensar que Lady Guppy y él eran amantes, y que por ese motivo este sujeto escribió una dura crítica contra Florence Cook. Si Florence se quedaba sin trabajo, Lady Guppy conseguiría muchos clientes. Así que la gente directamente ignoró por completo la crítica de Bolkman. Estuvieras a favor o en contra de Florence Cook, querías saber cómo lo hacía, cuál era su truco, cómo invocaba al fantasma. ¿Era un fantasma real o una persona de carne y hueso? ¿Quién era Katie King? Todo el mundo quería saber la verdad, así que se crearon dos hipótesis. La primera es que Florence y Katie eran la misma persona. Si comparabas las fotos, estas mujeres se parecían muchísimo, demasiado. Aparentaban la misma edad, tienen la misma nariz, la misma forma de la cara. O eran la misma persona, o eran parecidas. Y esto nos lleva a la segunda hipótesis, y es que Katie King era la asistente de Florence Cook. Eran dos personas que se escondían en el mismo cuarto, o en el mismo cuarto, o en la misma caja. Florence entraba, y entonces Katie salía de detrás y fingía ser un fantasma. Lamentablemente nadie era capaz de demostrar esto. Nadie era capaz de demostrar que Katie King era un ser humano. Y es ahí cuando entra en juego William Crooks. Como os dije anteriormente, él estudiaba esta clase de fenómenos, así que empezó a asistir a las sesiones de esta medium. Asistió a 3 sesiones y vio con sus propios ojos de lo que era capaz. Entró en una sala con más gente, se apagaron las luces, Florence se levantó, se metió en su caja, entró en trance y de ahí salió Katie King. Según su testimonio, Katie parecía una mujer de carne y hueso. Se dejaba tocar, acariciar, hablaba, tenía un perfume muy característico y además llevaba su propio atuendo, una túnica blanca que llegaba hasta el suelo. Cuando el show terminaba, Katie o bien se desvanecía o regresaba a la caja de la que había salido. Al ver todo esto, William Crooks le propone a Florence algo muy especial, y es que hiciera las mismas sesiones en su casa, delante de sus amigos, y utilizando una caja que él mismo iba a diseñar. Una caja que él aseguraría de que no tuviera trampillas ocultas ni espacio para 2 personas. Si Florence elegía la caja, esa caja estaría controlada. Y si Florence elegía el cuarto contiguo, ese cuarto estaría vacío. Al ser la casa de Crooks, allí únicamente entraría gente que él conociera. Nunca he investigado, salvo en estas condiciones. Debe ser en mi propia casa, con mi propia selección de amigos y espectadores, bajo mis propias condiciones, y puedo hacer lo que guste para obtener pruebas con aparatos, sin confiar de más en mis sentidos. Florence aceptó y empezó a invocar a este fantasma dentro de la casa de William Crooks. Aquí es cuando surgen nuevas evidencias. Para empezar, según Crooks,
Físicamente, Katie era muy distinta a Florence. Era una mujer muy joven que vestía ropajes blancos y que tenía la piel muy pálida. No tenía agujeros en las orejas y Florence sí los tenía. Su cuello tenía manchas muy extrañas, manchas que Florence no tenía. Tenía pecas y lunares que Florence tampoco tenía. Además, sus dedos eran largos y finos y los de Florence cortos y gruesos. Otra cosa muy interesante es que en cierto momento, según Crooks, Florence y Katie coincidieron en el mismo cuarto y al parecer Katie King era más alta que ella. Hay dos anécdotas muy interesantes dentro de este punto. La primera dice que en una ocasión, cuando Florence entró en la caja, William Crooks le ató las manos. La mujer entra en trance, se queda dormida y de esta caja sale Katie King. Así que William Crooks corre a la caja y descubre que dentro de esta aún está Florence. Florence está en trance, con la cara tapada y las manos atadas. Así que es imposible que sean la misma persona. Otra historia dice que William Crooks en cierto momento le pidió a Florence que invocara a Katie fuera de la caja. Así que la mujer lo hizo sin más. Se sentó en una silla, se tapó el rostro, agachó la cabeza y Katie King salió de la caja. Lo cual, una vez más, demostraba que no eran la misma persona. En segundo lugar, Katie King se dejaba hacer de todo. Se dejaba tocar, acariciar, dejó que le cortaran el pelo en cierto momento e incluso se dejó medir, pesar y tomar las pulsaciones. En la misma sesión, Katie King tiene 90 pulsaciones y Florence Cook 75. Así que una vez más, no eran la misma. Y finalmente, entre otros muchos puntos, en varias sesiones William Crooks le tomó fotografías a la medium y al fantasma. Fotografías que durante años permanecieron en secreto. En total tengo 44 negativos, algunos inferiores, algunos indiferentes y algunos excelentes. El fantasma disfrutaba posando, posaba tranquilamente, ponía la mirada perdida. Era algo muy poético y más que un fantasma, la gente dice que parecía un hada. Un día de marzo del 74, durante una sesión, cuando Katie King hizo acto de presencia, no lo hizo sola, sino acompañada por el fantasma de Florence Maple. Esto puede ser normal, ya que muchas veces Katie aparecía con otros fantasmas. Era interrumpida por un brazo, por una pierna, era interrumpida muchas veces. Sin embargo, en esta ocasión, lo hizo acompañada por el fantasma que siempre invocaba una medium llamada Mary Showers, una mujer que poco tiempo después sería acusada públicamente de fraude y por ello acabó en prisión. Y quedaos con esto porque más adelante volverá a salir. En abril de ese mismo año, Katie King empezó a decirle a todos que pronto se iría para siempre, que tenía que seguir avanzando, ir al más allá, y finalmente el 21 de mayo de ese mismo año se llevó a cabo su última invocación. Esta sesión fue quizás la más relajada de todas, ya que Florence Cook pudo irse sola a un cuarto aparte para invocar a Katie. Se fue sola, se puso un chal en la cabeza, se desvaneció y a los pocos minutos apareció Katie. Entra en la sala, se despide de todos, da caricias, besos y anuncia que su nombre real no es Katie King, sino Anne Owen Morgan. Esto significaba que su padre, en realidad, no se llamaba John King, sino Henry Morgan, quien tiempo atrás fue un famoso pirata. Después del anuncio, Katie King repite una y otra vez que nunca más volverá a la Tierra. Y a continuación, se va a la sala donde está Florence y se desvanece para siempre. Algo interesante de la sesión es que para William Crooks fue todo real. Estaba convencido de que esta mujer tenía un don, que realmente podía invocar a los muertos, pero según algunos presentes, todo parecía muy falso. Florence entró en un cuarto aparte, se sentó y se tapó la cara con un chal, y a partir de ahí no le vieron más la cara. Florence se desvanece, queda completamente tapada, y a los pocos minutos aparece Katie. Era todo demasiado falso, pero el problema aquí es que no sabían cuál era el truco. Sin embargo, una vez más, para William Crooks no había truco, era todo magia. Los días pasan y este sujeto redacta un artículo completo en el que da su opinión sobre este caso. En ese artículo dice que los mediums Kate Fox, Daniel Douglas Home y Florence Cook están produciendo auténticos fenómenos sobrenaturales, lo cual obviamente desencadena tremendas críticas. A él todo esto no le importa lo más mínimo. De hecho, el caso de Katie King y Florence Cook
le empuja a unirse a todo tipo de grupos de investigación. En 1890 se une al Hermetic Order of the Golden Dawn y se convierte en presidente de la Sociedad para la Investigación Psíquica. También fue miembro de la Sociedad Teosófica y entre 1907 y 1912 se convierte en presidente del famoso Ghost Club. Muchos científicos que conocieron a William Crookes aseguraron que era miope. Tardó muchísimos años en usar gafas, básicamente por orgullo, así que era incapaz de reconocer un engaño aunque lo tuviera enfrente. Partiendo de esta premisa, en 1906, William Hope engañó a Crookes con falsas imágenes de fantasmas. Agarró fotos de la boda de Crookes y las unió con imágenes recientes para hacerle creer que su esposa volvió al mundo terrenal en forma de fantasma. En esas fotografías había signos evidentes de doble exposición, pero aún así Crookes se lo tragó. Es aquí cuando surgen todas las hipótesis del caso de Katie King. La primera es que Florence Cook era una estafadora muy bien entrenada. De hecho, para probar esto, tenemos que en 1875 su mentor Charles Hearn fue acusado de fraude y enviado a prisión. Si el fantasma de John King no era real, ¿por qué el de Katie King sí lo sería? La segunda hipótesis es que Florence Cook se invocaba a los fantasmas, canalizaba su energía y a través de esta, los fantasmas se materializaban. Y por ese motivo Katie King se parecía tanto a ella, porque las dos mujeres compartían energía. Otra idea sería que Florence Cook no invocaba a los muertos, sino que se desdoblaba. La mujer se sentaba, se tapaba el rostro y empezaba a meditar, y automáticamente su cuerpo caía al suelo. Y en ese momento aparecía el fantasma de Katie King, con lo cual ese fantasma, en realidad, sería su alma. La tercera hipótesis es que William Crookes y Florence Cook estaban compinchados. En 1856, Crookes se casó con una mujer llamada Helen, y con ella tuvo varios hijos. Sin embargo, se dice que pudo enamorarse de la joven Florence. Se puso a investigar los fenómenos que esta chica podía crear, e inevitablemente se enamoró de ella. Descubrió que la chica era una farsante, pero aún así quería ayudarla, así que le contó a todos que tenía poderes reales. Sea como sea, este caso a día de hoy sigue sin resolverse, pero no me puedo ir sin contaros antes lo que pasó después, lo que pasó justo después de que Katie King desapareciera para siempre. Sabemos que Florence siguió trabajando como medium, invocaba fantasmas, hacía levitar objetos, se casó, tuvo hijos, y en 1880 dio la que sería su última sesión. Aquella sesión iba a ser normal y corriente. Florence entró en una sala, había más gente, todos se sentaron. La mujer tapa su rostro con una manta negra y entra en trance. Todo estaba oscuro, no había apenas luz, y de la nada surge un fantasma femenino. Es ahí cuando uno de los presentes se pone en pie, agarra el fantasma y destapa a Florence Cook. Por increíble que parezca, en aquella silla no había nadie. Así que Florence, en mitad de la sesión, dejó la silla y se convirtió en fantasma. Evidentemente la mujer fue acusada de fraude y enviada a prisión, y algunas fuentes dicen que William Crookes fue a verla para pedirle explicaciones. Quería saber si Katie King también fue mentira, pero Florence le dijo que no. Le dijo que todos los fantasmas que una vez invocó sí eran falsos, pero que Katie King era real, que Katie King era un auténtico fenómeno paranormal. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que un medium de aquellos tiempos pudo invocar alguna vez un fantasma real? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado muchísimo este caso y que sea si me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito, que aunque parezca una tontería, ayuda muchísimo al canal. Sobre todo, es un caso de fantasmas, porque no suelen recomendarse, no suelen gustar. Yo no sé qué les pasa a estos casos. A mí me encantan, pero parece que a la plataforma ni pizca de gracia. Así que si queréis que siga trayéndolos, dadle vidilla, dadles amor, likes, comentarios, compartir y todos felices. Y bueno, dicho esto, ahí va la pregunta del día, la cual es la siguiente. ¿Crees que Katie King fue real o que fue todo un montaje? Y la palabra secreta es Katie. Deja Katie aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te haré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis el apartado de correos, enlace directo donde conseguí estos libros, España Embrujada, Expediente Fleece Fleischer y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch, que también tengo Twitch y próximamente espero volver. Sinceramente, me encantaría volver dentro de nada. Y por ahí identifico los cambios, las novedades y múltiples chorradas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!